pluralidad de Alemania se resume entre los ríos Neckar y Danubio, entre el verdor de los montes suavos y el esplendor natural de la Selva Negra. Stuttgart, la capital del Land Baden-Württemberg y de la industria automovilística, mantiene su trazado urbano repartido por una inmensa masa boscosa. Sin contradicciones, permite una doble vida, disfrutando del ocio activo en plena naturaleza y del cultural propio de una ciudad rica que ha levantado edificios vanguardistas para acoger sus famosas colecciones de arte. El río Neckar se convierte en la ruta del romanticismo clásico, donde los castillos y los templos góticos crean la ilusión de un tiempo pasado, acentuada por poblaciones medievales como Rottweil y Esslingen, y ciudades universitarias como Tubinga, unida para siempre a Hölderlin, el gran poeta romántico. La sensación de pluralidad se acrecienta ante las gigantescas coníferas de la Selva Negra, una de las regiones naturales más apreciada y visitada por los alemanes, desde el casino de Baden-Baden a los pueblos de los relojeros, cuya exactitud es mítica. La mayor sorpresa del viaje la ofrece el nacimiento del Danubio y los primeros tramos de un río que orilla la catedral gótica de Ulm y la ciudad imperial de Regensburg, ya convertido en el gran eje cultural del centro de Europa. Esslingen conserva en su casco antiguo todos los valores que exaltaron los escritores del romanticismo. El pasado medieval que buscaban los románticos sobrevive en numerosas leyendas y tradiciones. Su estética se mantiene en las casas de entramado de madera. Intramuros guardan las anécdotas de sus ricos y libres habitantes, orgullosos de pertenecer a una ciudad imperial exenta de rendir vasallaje a la nobleza local. Situada a orillas del Neckar, auténtico cordón umbilical del romanticismo, ya era importante en el siglo VIII gracias al puente y a las tasas que cobraban por atravesarlo. Porque la riqueza de Esslingen provenía de su situación estratégica en la ruta comercial que unía Flandes con Venecia. Wir stehen hier vor dem historischen Alten Rathaus in Esslingen. Peter Köhle comenta que estamos ante el reloj astronómico del antiguo ayuntamiento. La medida del tiempo en el siglo XV no era la misma que hoy. La gente se guiaba por el sol y la luna y sus movimientos eran los que mostraba el reloj con su complicada maquinaria. Ganz besonders hervorzuheben ist hier das Figurenlaufwerk. Wir sind hier Tagesregenten.
Volviendo a la tierra, la ciudad oculta un trazado subterráneo de túneles donde madura el vino. La cata aguarda en la casa Kessler, una auténtica institución de los caldos alemanes. El castillo de Esslingen y las murallas protegían desde el siglo XIV a la ciudad rica e independiente. La riqueza sigue manifestándose hoy en una de las sociedades más acomodadas de Europa, en la que 1 de cada 4 habitantes es inmigrante. El Neckar continúa su recorrido por la próspera Suabia. En su tramo alto discurre acompañado de grandes mansiones hacia la ciudad universitaria de Tubinga. Los colegios mayores y las sedes de 15 facultades se reparten por el casco histórico de una ciudad que vive de y para la universidad, una de las más antiguas de Alemania, fundada en el siglo XV. Pero la ciudad irreal perteneció por completo al gran poeta Friedrich Hölderlin, que la habitó durante 36 años. Su casa fortaleza se refleja en las aguas del Neckar, convertida en un museo conmemorativo. Fue el refugio de su atormentada existencia. Mi siglo es para mí un azote. Yo aspiro a los campos verdes de la vida y al cielo del entusiasmo. Enterrad, oh muertos, a vuestros muertos. Celebrad la labor del hombre e insultadme. Pero en mí madura, tal como mi corazón lo quiere, la bella, la vida naturaleza. Pasear como Hölderlin entre los centenarios plátanos invita a pensar en los genios que se formaron en la prestigiosa universidad, en las aulas que acogieron a un joven científico llamado Johannes Kepler y a hombres de letras como Hegel y Schelling. Con cerca de 25.000 estudiantes, la animación está asegurada a las orillas del Neckar. Estudiar y divertirse era un binomio que ya existía en el siglo XV, cuando las autoridades tuvieron que limitar el consumo de vino a medio litro por estudiante y día. El reloj astronómico da la hora desde el siglo XVI, adornando la torre del ayuntamiento. En la Marktplatz, las casas de entramado guardan las estancias donde todavía viven los ricos burgueses y los profesores que se ayudan con clases particulares. En Tubinga se imparten 80 tipos de carreras, destacando los estudios de medicina, leyes y letras. Los tentáculos de la universidad llegaban hasta la Stiftskirche, que servía como aula de seminarios. El estilo gótico tardío alcanza su plenitud con una decoración que denota la riqueza de sus benefactores, los condes y duques de la región, que descansan eternamente en sepulturas antropomorfas. Las pétreas presencias, realizadas de 1537 a 1635, arrebataron la imaginación de los escritores románticos. En los alrededores de Tubinga, el Jura suabo está repleto de monasterios y fortalezas. El castillo de Hechingen
se alza como un emblema del romanticismo alemán. Cuando Federico Guillermo IV adquiere en 1850 el título de soberano de los principados de Hohenzollern, manda levantar este castillo sobre las ruinas heroicas de sus ancestros. El estilo elegido, el neogótico, estaba de moda por exaltar el ideal romántico y resultó perfecto para este nido de águilas sobre los montes suavos. Las suntuosas salas acogen las colecciones reales depositadas por el príncipe Luis Fernando de Prusia, jefe de la Casa Real hasta finales del siglo XX, exhibiéndose la corona real de Prusia, entre otros tesoros. En las cercanías, la imaginación popular identifica varios lugares con el manantial donde Sigfrido, el héroe de los Nibelungos, fue herido de lanza. Todas las esencias medievales defendidas por el movimiento romántico se encuentran representadas en Rottweil. La ciudad amurallada se asoma desde un espolón rocoso al valle del río Neckar. En tiempos de los romanos ya estuvo habitada y fueron estos los que introdujeron la famosa raza de canes para cuidar del ganado. Los campesinos locales se encargaron de convertirlos en perros guardianes. Rottweil debe su fisonomía actual al medievo y al Renacimiento, que se apodera de las fachadas decoradas y de las preciosas fuentes. Conservarla parece una cuestión de honor para sus habitantes. Se salvó de la destrucción de la última guerra, convirtiéndose en un icono de la vieja Alemania, de los carnavales más auténticos, de la sociedad tradicional. La iglesia de la Santa Cruz une a la ligereza del gótico el maravilloso conjunto de nervaduras que conforman el techo. Los fabulosos retablos ofrecen muchas curiosidades, como una de las pocas representaciones que existen del demonio con cuerpo de mujer. La unión de lo sagrado y lo profano se refleja en las vidrieras de los gremios de Rottweil, una población situada en la opulencia entre los Vosgos suavos y la Selva Negra. Nada hace sospechar que en medio de estos viñedos se encuentre Stuttgart, una de las locomotoras del poderío industrial de Alemania. En el valle del Neckar, el paisaje rural se ve levemente alterado por dos de las señas de identidad de Stuttgart: la factoría de la Mercedes-Benz y el estadio de fútbol de la Copa del Mundo, integrados sin contradicciones con la naturaleza. La vanguardia de la arquitectura toma un papel protagonista en la capital del Land Baden-Württemberg. El nuevo edificio del Museo Mercedes-Benz está inspirado en la forma de una doble hélice, con un espectacular hall de entrada por el que se asciende hasta el inicio de las rampas, donde se muestran los prototipos y los coches más emblemáticos de Mercedes-Benz desde hace 120 años.
El edificio de 9 plantas de acero y cristal ha sido firmado por el estudio Amsterdam Van Berkel and Bosch. Los diferentes espacios permiten actividades como la conducción simulada y muestran los vehículos legendarios. Por una rampa espectacular parecen circular las obras maestras de Mercedes-Benz y también los coches del futuro. El elogio de la arquitectura moderna recibe a los pasajeros del aeropuerto de Stuttgart, cuyas terminales tienen las cubiertas con elementos sustentantes que semejan ramas de árboles. Una selva de acero a las puertas de la Selva Negra que ha merecido premios internacionales. La ciudad de la alta tecnología ha apostado por ofrecer a sus 500.000 habitantes una forma de vida cercana a la naturaleza, con el 54% de su superficie dedicada a zona verde. Sus barrios ocupan 200 kilómetros cuadrados y están repartidos por los bosques. Una zona recreativa, la U Verde, sirve de nexo de unión de la trama urbana a través de una serie de parques unidos que alcanzan los 8 kilómetros de longitud. El más reconocido es el Jardín Botánico y Zoológico de Wilhelma, cuyos pabellones muestran una inspiración granadina. Tres plazas contiguas articulan el casco histórico, el corazón de la vida urbana. La plaza del Ayuntamiento alberga a diario un mercado tradicional de frutas. La Stiftskirche preside la plaza contigua con una torre que no puede ser superada por ningún edificio de la ciudad. El monumento al poeta Schiller siempre está rodeado de flores. Frente al monumento, el Altes Schloss, el castillo antiguo, guarda un patio renacentista considerado una obra de arte excepcional. Un corto paseo lleva a la contigua plaza del Palacio, la Schlossplatz, el centro de la vida ciudadana, siempre animada por los estudiantes de la universidad. La fachada barroca del Neues Schloss, el Palacio Nuevo que fue construido para la residencia de los reyes de Württemberg, define la grandiosa perspectiva de la plaza, escenario de todos los acontecimientos de la ciudadanía. Stuttgart fue una de las ciudades balnearios más importantes de Europa, cuyas fuentes de aguas curativas tienen un caudal solo superado por Budapest. El Teatro Nacional de Stuttgart alberga en la actualidad a las compañías de ópera y de ballet, dos instituciones de renombre internacional.
Sin temor al contraste, los arquitectos berlineses Hascher y Jühle levantaron en la gigantesca plaza del palacio el ultramoderno edificio del Museo de Arte de Stuttgart. Entre las colecciones de arte actual, el museo venera a Otto Dix, el pintor que supo plasmar con su rico cromatismo la expresión del desgarro y de la decadencia de la sociedad de entreguerras. El museo alcanza todo su valor simbólico por la noche, rodeado de jóvenes. En la Galería Nacional de Stuttgart, el nuevo estilo arquitectónico se integra al antiguo neoclásico. Un milagro estético logrado por el británico Stirling, padre del estilo postmoderno. La galería posee un fondo destacable de arte clásico y colecciones fabulosas de arte contemporáneo. Modigliani, Kandinsky y Braque están ampliamente representados. Pero es Picasso el que cuenta con una presencia más acusada. En las paredes cuelgan obras maestras de todas las épocas de la pintura del genial malagueño, destacando la época azul y la cubista. El barrio húmedo de Stuttgart es conocido como el barrio de las judías. Tabernas y restaurantes populares se encargan de que siempre esté animado. La taberna más antigua de la ciudad, la Weinstube zur Kiste, sirve sus cuartillos del rico vino autóctono como hace cientos de años. La diferencia es que ahora lo saborean los trabajadores de Mercedes, Porsche, Bosch, Siemens, entre otros muchos. Pero el vecino más influyente fue Hegel. Su casa, convertida en museo, conmemora al gran filósofo del idealismo absoluto que afirmó: todo lo racional es real y todo lo real es racional. La vida a pleno pulmón logra su sentido más tradicional en la Selva Negra, un conjunto de valles, lagos de origen glaciar y gigantescas masas arbóreas de píceas que en las zonas de umbría alcanzan sus tonalidades más oscuras.
Todo un lujo para un país considerado la locomotora económica de Europa y para sus industriosos habitantes, que pueden aquí practicar un ocio absolutamente activo en centros vacacionales como el del lago Mummelsee. La costumbre de descansar en la Selva Negra se retrotrae a finales del siglo XVIII, cuando la aristocracia y la alta burguesía europea se divertían en Baden-Baden. La reina Victoria, el zar Alejandro o Bismarck eran veraneantes asiduos de una ciudad que, desde la llanura del Rin, se interna en la Selva Negra con 500 kilómetros de senderos. En cada rincón surge una anécdota protagonizada tal vez por el príncipe de Gales, futuro Eduardo VII disfrazado de fantasma, o por el rey de Prusia, que se salvó de un atentado. Baden-Baden refleja el paso del tiempo, que ha dejado por igual un hálito de añoranza y un velo de decadencia que vuelve todavía más atractiva a la ciudad. Otros sibaritas habían descubierto antes su suave clima y los manantiales termales de 69 grados centígrados. Desde los años 70 a.C., los romanos acudían a tomar las aguas curativas a las termas, llamadas de Caracalla, después de la visita del emperador. Los hoteles Belle Époque, las boutiques de lujo, el teatro de la ópera y el gran casino muestran el esplendor de un tiempo idealizado por pintores y escritores. La búsqueda de la belleza iba aparejada con el lujo. Por ello se levantó el Trinkhalle, de estilo modernista, que recrea la antigüedad clásica y está considerado uno de los más bellos establecimientos termales de Europa. Los viajeros decimonónicos crearon escuela porque atendían tanto a su cuerpo como a su espíritu. En el teatro de los festivales internacionales se siguen programando los más prestigiosos montajes operísticos y los conciertos de la Fundación Herbert von Karajan. Un mundo de lujo que giraba en torno al gran casino de estilo francés. Frente a las mesas de la ruleta, Dostoyevsky vio arruinarse grandes fortunas, lo que le inspiró su novela El jugador. Nada ha cambiado, y la decoración responde al piropo dicho por Marlene Dietrich, según el cual era el casino más hermoso del mundo. La Selva Negra posee cientos de kilómetros de senderos que son recorridos por naturalistas, los cuales encuentran su equipaje esperándoles al finalizar cada jornada en un refugio distinto. En la profundidad del gran bosque de Alemania se abre Freudenstadt, una ciudad balneario muy frecuentada desde el siglo XIX por los deportistas y por quienes padecían enfermedades respiratorias. Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia también se beneficiaron de su buen clima. La plaza del mercado, levantada en el siglo XVII, debe su tamaño descomunal al hecho de haber sido trazada para albergar un palacio que nunca llegó a construirse. En una de sus esquinas se alza una auténtica rareza, una iglesia protestante en forma de L. El arquitecto mató dos pájaros de un tiro porque logró integrarla de manera unitaria en la plaza y que hombres y mujeres se presentaran ante Dios por separado.
Freudenstadt se alza como un símbolo para los pacifistas. En abril de 1945, cuando solo faltaban varios días para el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue bombardeada por la aviación británica en una acción de castigo, o más bien de venganza, ya que no tenía ningún valor estratégico. Los pocos supervivientes han logrado reconstruir su antiguo esplendor. En busca de los hitos geográficos de la Selva Negra, se llega a la cascada de Triberg, la más alta de Alemania. En la garganta granítica, el agua del río Gutach salva un desnivel de 163 metros, desplomándose en 7 saltos majestuosos que pueden observarse desde 3 rutas. Las casas tradicionales, que en invierno aguantan intensas nevadas, aparecen escalonadas en el valle central de la ruta de los relojes de Cuco. Las tiendas de Triberg son conocidas en medio mundo porque el 90% de sus ventas las hacen por internet. En el Museo de la Selva Negra de Triberg se conservan colecciones de trajes típicos y una fabulosa colección de máscaras del ancestral Carnaval de los Locos. Los relojes de Cuco, que comenzaron a fabricarse a mediados del siglo XVII en la Selva Negra, cuelgan en los muros profusamente decorados con un sinfín de piezas móviles y musicales. Viéndolos nadie puede dudar del gusto por la exactitud y el orden de los lugareños, pero también de una existencia alegre y sencilla. Hier sind Sie in Schonach im Schwarzwald. Früher haben die Bauern die Uhren hergestellt. Joseph Dold comenta: estamos en Schonach, en la Selva Negra. En el pasado los granjeros fabricaban relojes de pared en el largo invierno y durante el verano trabajaban en el campo. Desde hace 250 años hay relojes de Cuco en la Selva Negra. De hecho, estos relojes fueron inventados en esta zona. Durante la primavera la gente iba a las ciudades de toda Europa para venderlos. Andaban semanas enteras hasta que los vendían todos y después volvían a casa. En la actualidad, la fabricación anual supera los 60 millones de ejemplares, pero el trabajo artesanal es un valor añadido, ya que cada pieza es única. La torre de la Catedral de Friburgo se eleva a 116 metros para pregonar la riqueza de la capital de la Selva Negra. Levantada en arenisca roja, está considerada una obra maestra del gótico. A sus pies se celebra desde el medievo un mercado de productos tradicionales. Los campesinos de la zona más meridional y soleada de Alemania continúan vendiendo los vinos y las ciruelas, base de una famosa tarta. La plaza ha sido reconstruida con edificios que alternan el gusto medieval y el barroco.
Destaca la Kaufhaus, la casa de los comerciantes, adornada con las efigies de Maximiliano, de su hijo Felipe el Hermoso y de su nieto Carlos V. La catedral comenzó a levantarse en estilo románico tardío y fue continuada en el estilo gótico llegado de la cercana Francia. También llegó el gusto por la decoración, sobre todo en las portadas con ricos conjuntos escultóricos, en las vidrieras del siglo XIV donadas por los gremios, en las ricas capillas patricias y en el retablo mayor, obra de Hans Baldung Gruen, amigo de Durero. La catedral y sede arzobispal se salvó milagrosamente del bombardeo de la aviación aliada que arrasó el 80% de los edificios de la ciudad. Sin embargo, los habitantes de Friburgo son gente optimista y alegre. Están en el rincón más caliente de Alemania, producen un vino excelente y las calles del casco histórico están repletas de jóvenes, la mayoría estudiantes de la universidad, fundada a mediados del siglo XV. La fiebre de la reconstrucción fue tan exhaustiva que incluso llega al pavimento, realizado como antaño con las piedras del Rin y manteniendo los antiguos canales que recogían el agua de la lluvia. Hoy sirven para refrescarse los pies y para dejar claro que la reconstrucción ha sido total. Aunque varias poblaciones se disputan el lugar exacto del nacimiento del Danubio, la más aceptada desde tiempos del emperador Tiberio es Donaueschingen. Un conjunto escultórico enmarca el lugar en que aflora el segundo río más largo de Europa. Frente al Palacio de los Príncipes de Fürstenberg, el brazo de Baar, representación de la rica meseta que se extiende entre la Selva Negra y el Jura de Suabia, señala el lugar donde se encuentran los ríos Breg y Brigach, que dan lugar a la formación del cauce del Danubio propiamente dicho. La morfología del terreno es muy compleja, ya que la caliza jurásica está sometida al fenómeno kárstico con numerosas grutas y cursos de aguas subterráneos. En Morhingen, el Danubio desaparece en el laberinto subterráneo, donde se produce la confluencia con la cuenca hidrográfica de otro río mítico, el Rin. Si en la canción de los Nibelungos los dos ríos se enfrentan, los geólogos han conseguido demostrar que es una confrontación fratricida, pues mezclan sus aguas al nacer como hermanos gemelos. El Alto Danubio avanza encajonado dando lugar a un paisaje agreste al que se asoma el gran monasterio de Beuren. Todavía no es el río caudaloso que recorre 2.859 kilómetros hasta su desembocadura en el Mar Negro y que será una vía económica de vital importancia y el aglutinante cultural de Centro Europa.
El Danubio, al que Hölderlin llamaba el río de la melodía, el camino que unía Europa y Asia, era para el gran poeta el río fundamental de la nación alemana, un río donde seguían habitando los dioses antiguos. En sus orillas vivieron príncipes, pero ante todo agricultores y ganaderos, gentes sencillas que más allá de sus peculiaridades estaban unidas por el lazo fecundo del agua. A las afueras de Tuttlingen, el director del Museo Etnográfico, Walter Knittel, explica. Nos encontramos en el Museo al aire libre de Neuhausen-Obeck, en el área del Alto Danubio, donde nosotros intentamos desarrollar el turismo. Este museo nos enseña la vida de la gente hace 100 y 150 años en esta región, y también nuestras raíces y el comienzo de nuestra industria. Nosotros tratamos de dar a conocer nuestra región con la ayuda de las instituciones culturales y el deporte al aire libre. El castillo de Sigmaringen refleja el auge de los Hohenzollern, que desde el siglo XI tuvieron aquí su casa familiar. Los príncipes se relacionaron con los países danubianos de tal manera que incluso uno de sus miembros se convirtió en el rey Carlos I de Rumanía. Aguas abajo, Ulm vive a finales de julio su gran fiesta, la Sportwoche. Competiciones de remo, luchas en barcas, desfiles y mucha cerveza y salchichas invitan a celebrar. Cada 2 años, la Fiesta Internacional del Danubio concentra a músicos, escritores y artistas tras el simbolismo del río como cinta hermanadora de pueblos, ya que en Ulm el Danubio se hace navegable. La fiesta arranca en la Casa del Juramento. Desde su balcón, los alcaldes llevan más de 6 siglos comprometiéndose a ser hombres justos sin ninguna reserva en todas las cosas, iguales, comunes y honradas. También se recuerda al sastrecillo que intentó volar sobre el Danubio y que acabó en el agua entre las rechiflas de sus conciudadanos. Las murallas, habilitadas como paseo, y el barrio de los pescadores, llamado la Pequeña Venecia, tuvieron entre sus numerosos admiradores al escritor Günter Grass. Convertida en ciudad por el emperador Federico I Barbarroja, controló la actividad comercial del Danubio. El divertido gorrión, protagonista de un cuento tradicional, se ha convertido en la mascota de Ulm e invita a seguirle por el casco antiguo y recordar que las casas medievales albergaron a los gremios.
Einstein nació en Ulm y sus vecinos no le han olvidado, pese a que se marchó a Múnich con tan solo 15 meses de edad. Su casa natal desapareció en el bombardeo que destruyó gran parte del casco histórico, ahora reconstruido. La que sí se salvó fue la catedral. Cuentan que un grupo de hombres vigilaba y arriesgaba su vida en el tejado para arrojar a la plaza las bombas caídas sobre el templo, aprovechando los segundos que tardaban en estallar. Levantada por suscripción pública en el siglo XIV, era el símbolo de la prosperidad de los orgullosos burgueses de la ciudad imperial libre, que no dudaron en representar al mismísimo Pitágoras en la sillería del coro. Su torre calada, la más alta de la arquitectura religiosa, no se edificó hasta el siglo XIX, pero se siguieron los planos medievales. Ahora se opone a la Stadthaus de Richard Meier. La fachada del ayuntamiento también contrasta con la pirámide de la nueva biblioteca. Una estética de opuestos que se repite en una ciudad, sede de la escuela de diseño Hochschule für Gestaltung, heredera de la Bauhaus. El Danubio atesora un legado bibliográfico de excepción, orillando a su paso una serie de bibliotecas barrocas, como la del monasterio benedictino de Biblingen, relacionada con la del monasterio austríaco de Melk. La culta Ulm, la ciudad científica, universitaria e industrial, cuyo viejo lema es tradición y riesgo, posee una población muy comprometida con los temas ecológicos. Por ella pasa la gran ruta ciclista de Europa, que corre paralela al curso del Danubio, uniendo países y ciudades históricas como Regensburg, la antigua Ratisbona, y su puente de piedra, maravilla de los siglos y del mundo. Claudio Magris contempla la ciudad como una cadena de nostalgias referidas a un tiempo mejor. Seguramente porque fue un centro vital del Sacro Imperio Romano Germánico, que no era otra cosa que la pura nostalgia del concepto universalista del Imperio Romano al que perteneció Regensburg. Sus relaciones económicas con lugares tan distantes como Kiev y Venecia le han procurado una impronta compleja. Destaca la influencia italiana, reflejada en una serie de plazas que afirman el concepto de ciudad-salón repleta de ausencias. En ella, Kepler pensaba, los príncipes gastaban fortunas y en el albergue real, el emperador Carlos V amaba a una joven llamada Bárbara Blomberg, madre de don Juan de Austria.
En la plaza de Kohlenmarkt, el viejo ayuntamiento guarda la sala de los príncipes electores. En torno a la mesa, cubierta siempre por un tapete verde, se reunían para discutir a puerta cerrada y escribir la historia desde un presente absoluto. La sala de la Dieta Imperial recuerda la presencia de príncipes, obispos y enviados de las ciudades imperiales que acudían a la llamada del emperador. Se multiplican las ausencias, las historias borradas por el tiempo. Y permanece el mensaje labrado en la piedra. Debían saberlo los hombres medievales que dejaron su testimonio en la joya inmensa de la Catedral de San Pedro, en la pureza estilizada del gótico. En la nave central surge el recuerdo del Papa Benedicto XVI, que era profesor de dogmática en la Universidad de Regensburg. El ángel de la Anunciación, del maestro Herminoldo, hace un guiño humorístico desde el siglo XIV. El Palacio de los Príncipes de Thurn und Taxis demuestra el ascenso social vertiginoso de un transportista en los Alpes. De aquí proviene la palabra taxi, que gracias al monopolio del correo imperial se hizo tan inmensamente rico como para aceptar el cargo de representante del emperador en la Dieta y, naturalmente, pagar los costosos gastos de tal representación. Siguen siendo los más ricos, los protagonistas de la prensa rosa alemana. Pero de nuevo el medievo se muestra como una etapa luminosa para el arte en el claustro adjunto al palacio. A diario, desde hace cientos de años, la taberna junto al puente de piedra ofrece salchichas, cerveza y vitalidad. Los barcos realizan excursiones por el Danubio. Atrás queda la capital de la Suabia Oriental, la ciudad de la gran universidad científica, de la biotecnología, de los microchips y de los BMW. Entre el verdor del valle rodeado por las montañas del bosque bávaro, aparece el Valhalla, un templo levantado a los grandes creadores germanos. Responde a la exaltación del romanticismo propia de Luis I de Baviera, quien tras un viaje a Grecia quiso levantar un templo helénico para simbolizar el sueño de una simbiosis entre Alemania y la antigua Grecia. Como dice Claudio Magris, los germanos, descendientes de los antiguos dorios, debían ser los griegos de la nueva Europa, darle a esta una nueva cultura universalmente humana como la Hélade se la había dado al mundo antiguo. Pero todo quedó en una utopía irrealizable, aunque el rey consiguió colocar a su hijo Otto en el trono de Grecia. Definitivamente, el Danubio ha dejado atrás su juventud y se ha transformado en un transmisor de la cultura, en una vía económica, en un cinturón plateado de sueños y anhelos de la vieja Europa.